Muy buenas tardes. Que Dios en su misericordia les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca, presidente del Consejo de Pastores de la Comuna Nueva Imperial. Hemos estado desarrollando esta serie de reflexiones que tienen relación con los acontecimientos que ocurrieron justamente 7 días antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, si tuviéramos que hablar de una fecha aproximada, estamos hablando acerca del año 33 después de Cristo. Fecha en la que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Sin embargo, al tercer día se levantó de entre los muertos. Y el día de ayer vimos 2 aspectos importantes que tenían relación con este primer acontecimiento que ocurre cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. Y hablamos acerca del deseo de Dios y el deseo nuestro. Y concluimos acotando que nuestro deseo tiene que estar sujetado al deseo de Dios para que podamos vivir de manera permanente, continua, no esporádica, sino de manera constante, una vida victoriosa. Y hoy día, que estamos en el segundo día de la semana previa a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay un hecho importante que quiero compartir con ustedes. Y justamente el evangelista Lucas lo apunta en su libro maravilloso, en el capítulo 19, versículos 45 al 48, en donde nos señala que Jesús entró al templo y comenzó a purificar el templo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el templo estaba siendo usado para algo que no había sido diseñado. Y entonces allí encontró a los cambistas, encontró a los vendedores, y estaban todos allí haciendo su negocio, y estaban olvidando lo esencial, para lo cual había sido levantada esta tremenda obra en los tiempos de Salomón, primeramente y obviamente después, cuando fue reconstruido en los tiempos de Ageo, en los tiempos de Zacarías. Jesús, muy indignado, comienza a volcar las mesas de los cambistas y los expulsa de aquel lugar, no sin antes aclararles a cada uno de ellos de que la casa la cual ellos estaban usando para sus negocios había sido levantada con un propósito específico, y era glorificar a Dios, entrar en una comunión con Dios, buscar a Dios y escuchar la voz de Dios, adorar a Dios. Y Jesús se lo dice con esa potencia con la que Él expresaba sus enseñanzas. Él les dice: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y Jesús, después que purifica el templo, se sienta y comienza a enseñarle a toda la multitud de aquellos preceptos divinos, de aquellos mandamientos divinos, de aquellos estatutos y ordenanzas divinas que tienen el poder de transformar la vida de una persona. Yo quiero hablarles en esta tarde de una sola cosa, estimado amigo, estimado hermano, que está compartiendo con nosotros este tiempo de reflexión. Y quiero hablarles acerca del diseño. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, versículos 19 y 20, David, ya estando avanzado en edad y a punto de partir, envía a uno de sus soldados para que traigan al joven Salomón, a su hijo, quien iba a tomar el reinado en ese momento de la nación de Israel. Y les dice estas últimas palabras en relación al templo que él se había propuesto levantar, pero que Dios no se lo había permitido, sino que le había dicho que su hijo Salomón se lo iba a edificar.
Y le dice a Salomón, una vez estando en presencia de él, Salomón, todas estas cosas me fueron entregadas por la mano de Dios, el cual me hizo entender y comprender el diseño para la obra de la casa de Dios. Y le dice en el versículo 20, así que no temas, esfuérzate y manos a la obra, no te desanimes, no te desalientes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo y Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes la obra para el servicio de la casa de Jehová. De tal manera de que podemos ver en este párrafo del Antiguo Testamento que mencionaba recientemente, que el templo había sido levantado con un propósito específico, que el templo había sido levantado con un fin específico, que el templo había sido levantado con un claro y certero propósito. Sin embargo, aquí Jesús se encuentra que nada de eso estaba ocurriendo. Muy por el contrario. Estos mercaderes, estos cambistas, estos ambulantes, estos vendedores, estaban haciendo cualquier cosa menos lo que debía de hacerse en ese lugar sagrado. En un ejemplo sencillo, si cada uno de ustedes pudiera reflexionar en un hecho como el que les puedo plantear en este momento, para poder contextualizar esta enseñanza. ¿Qué ocurriría si ustedes de pronto en el andén de la vida se encontraran con una familia necesitada, a la cual ustedes han visto sufrir porque no tienen un hogar, no tienen una casa en donde reposar, en donde vivir tranquilamente? Pero ustedes, movidos a misericordia, se dan el tiempo, buscan los recursos para poder ayudarles, auxiliarles. Y logran de esta manera edificar una casa que se la obsequian para que ellos puedan vivir una vida quieta, reposada, tranquila. Pero ¿qué ocurriría si al pasar el tiempo, 5 años, 7 años, de pronto usted se entera de que esa casa a la cual usted regaló a una familia necesitada está siendo utilizada para cualquier otra cosa, menos para lo que usted mismo la levantó? Nos sentiríamos indignados, nos sentiríamos realmente impotentes. De la misma manera, estimado amigo, estimado hermano, Dios a cada uno de nosotros nos diseñó para algo específico. Dios a cada uno de nosotros nos diseñó para algo específico. Y déjeme decirle de que Dios nos observa, nos ve, nos examina, y Él ve nuestra condición en este momento. Él ve cómo estamos delante de su presencia. Quizás yo desde este mismo lugar puedo ignorar lo que pueda estar pasando por su mente, por su corazón, lo que pueda estar ocurriendo tras las puertas de su hogar, en su entorno familiar, en su entorno social, en su entorno laboral. Quizás yo puedo ignorar todo eso, pero hay un Dios que está observando todas las cosas, que nos conoce y que Él sabe realmente si nosotros estamos en el punto exacto, en el intento permanente de querer vivir calibrados a su voluntad, alineados a sus propósitos. Quizás
Dios ve nuestro corazón y se ha encontrado con cosas que no deben de estar en nuestro corazón. Quizás Dios ha observado nuestro hogar y se ha encontrado con cosas que no deben estar en nuestro hogar, en nuestra familia, en el seno del matrimonio. Pero aquí viene algo importante que Dios quiere que ocurra en nuestra vida. Dios está dispuesto a limpiarnos. Dios está dispuesto a purificarnos, a perfeccionarnos, para que de esa manera podamos nosotros comenzar a experimentar la obra plena de Dios en nuestra vida y se comience a cumplir en nuestra propia vida el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios puede limpiar toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestras manos, todo nuestro ser. Dios lo puede purificar, Dios lo puede limpiar por el poder de su Espíritu Santo, para que de esa manera podamos, antes de irnos de esta vida, cumplir con el propósito por el cual Dios nos diseñó a cada uno de nosotros. Yo quiero concluir esta reflexión, estimado hermano, estimada hermana, vecino, vecina, amigo, quien esta tarde está compartiendo este tiempo. Quiero estimularles a que ustedes se unan a nosotros en este deseo de poder, en esta vida, desarrollar el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Porque este es un desafío no tan solamente para ustedes, para nosotros también. Roguemos a Dios que nos dé su fortaleza para que podamos materializar el propósito por el cual Él permitió que nosotros viniéramos a este mundo. Usted quizás pudo haber muerto en cualquier otro momento de todas aquellas experiencias que ha tenido que vivir en la vida, pero todavía Dios lo tiene con vida. Todavía Dios la tiene con vida. Todavía Dios nos tiene con vida. Y es porque sin duda todavía tenemos una oportunidad para poder cumplir con la misión con la cual Dios nos trajo a este mundo. Que Dios en su misericordia les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Y espero que el día de mañana podamos compartir una nueva enseñanza juntos para la gloria de nuestro Padre Eterno. Que la bendición de Dios, el amor de Jesucristo y la gracia del Espíritu Santo sean sobre cada uno de ustedes. En el nombre del Señor.